Imagínate ser un líder mundial sin tener idea de que un gobierno extranjero te ha estado protegiendo en secreto durante meses. Una situación bastante inusual. Pues eso fue precisamente lo que le ocurrió a Salvador Allende, el presidente chileno. Salvador Allende. Sí, cuya vida estuvo conectada con la Stasi de Alemania Oriental de una forma que pocos hubieran imaginado. Es increíble. Prepárate para una inmersión profunda en un mundo de espionaje de la Guerra Fría e intriga internacional. Interesante. Y campos de entrenamiento secretos aquí en Chile. ¡Wow! Desempolvaremos documentos desclasificados de la Stasi. Ah, Y también tendremos acceso a relatos de primera mano de personas que vivieron estos eventos. primera mano. Nuestro objetivo es desentrañar la Operación Seguridad Allende, una misión para proteger al líder chileno de amenazas, Ya veo. tanto reales como percibidas. Entiendo. Exploraremos cómo la Stasi se infiltró en la sociedad chilena, entrenó a partidarios de Allende e incluso orquestó escapes audaces después del golpe de 1973. Espera la Stasi operando en Chile. Exacto. Ahí está lo sorprendente. La Stasi ya tenía presencia en Chile, años antes de la elección de Allende. ¿De verdad? Sí, las preocupaciones sobre su seguridad surgieron en la Conferencia de la OLAS de 1967 en Cuba, La UNAS. una organización que agrupaba varios movimientos guerrilleros de América Latina. Ya veo. Erich Mielke, el ministro de Seguridad de Alemania Oriental, Ah, envió un informe a Erich Honecker el jefe de Estado. en el que mencionaba que la seguridad de Allende no estaba garantizada en Chile. Interesante. Esa afirmación, en 1967, desencadenó una serie de acciones. Entonces, mientras Allende se enfocaba en su campaña. Exactamente. Allende estaba completamente inmerso en su camino hacia la presidencia. Ajá. Incluso viajó a países comunistas buscando apoyo económico para la Unidad Popular, La Unidad Popular. la coalición de partidos de izquierda que lo respaldaba. Correcto. Mientras tanto, la Stasi establecía bases, reclutaba colaboradores y preparaba el terreno para la Operación Seguridad Allende. Todo sin que él lo supiera. O sea que mientras el futuro presidente estaba enfocado en ganar las elecciones, Exactamente. la Stasi ya estaba tejiendo una red a su alrededor. Totalmente. Este desconocimiento por parte de Allende comparado con la meticulosa planificación de la Stasi Ajá. añade una capa de misterio a la historia. Cierto. Nos hace pensar qué otros eventos históricos podrían estar marcados por operaciones secretas que aún desconocemos. Es una pregunta intrigante. Ahora bien mencionaste que la Stasi estaba preocupada por la seguridad de Allende. Sí. ¿Hubo algún evento en particular que intensificara esos temores? El asesinato del general René Schneider en 1970 fue un punto de inflexión. ¿René Schneider? Comandante en jefe del ejército, se oponía a un golpe militar y defendía el respeto al resultado de las elecciones. Ya veo. Su postura lo convirtió en un obstáculo para algunos sectores que buscaban impedir la llegada de Allende al poder. Siempre se sospechó que la CIA estuvo involucrada en el asesinato de Schneider. Correcto. ¿Hay alguna evidencia que lo confirme? Durante mucho tiempo, la participación de la CIA fue una teoría. Ajá. Pero recientemente, las cintas de Nixon corroboraron esta información. Las cintas de Nixon. Richard Moss, un historiador que ha estudiado estas grabaciones, Sí. afirma que las cintas de Nixon son cruciales para comprender el rol de la CIA en el asesinato de Schneider. Es escalofriante pensar en cómo conspiraciones de esta magnitud se desarrollaban en la sombra, cómo reaccionó la Stasi a este evento. El asesinato de Schneider intensificó las preocupaciones de la Stasi sobre la seguridad de Allende. ¿Y qué hicieron? Decidieron tomar medidas más drásticas para protegerlo. Más drásticas. La Stasi estableció campos de entrenamiento secretos en Chile, En Chile. específicamente en Quilpué y Rancagua. Espera, campamentos de entrenamiento aquí en Chile. En estos campos, entrenaban a partidarios de Allende en el manejo de armas y explosivos. ¿Quiénes eran los entrenadores? ¿Chilenos o agentes de la Stasi? Los entrenadores eran agentes de la Stasi, pero se hacían pasar por diplomáticos. Imagínate la sorpresa de estos chilenos al descubrir que estaban siendo entrenados por la Stasi. Uy, la Stasi. La Policía Secreta de Alemania Oriental. Impactante. ¿Tenemos alguna información sobre las personas que fueron entrenadas en estos campos? Sí, existen testimonios de ex militantes de las Juventudes Socialistas que describen sus experiencias en estos campos, hablan del secretismo, la disciplina rigurosa y la camaradería que se vivía en esos lugares. Es un vistazo a un mundo clandestino que operaba en paralelo a la realidad que la mayoría de los chilenos conocían. Exactamente. Y lo más sorprendente es que incluso Jorge Dávalos, el primer esposo de Michelle Bachelet, Michelle Bachelet. recibió entrenamiento en estos campos. Increíble. No hay información disponible que sugiera que Bachelet supiera sobre la participación de Dávalos Ya veo. en los campos de entrenamiento de la Stasi. Pero este dato nos muestra hasta qué punto la Stasi se infiltró en la sociedad chilena.
definitivamente. Y todo esto fue orquestado por un personaje enigmático, Paul Rushing, el agente de la Stasi que dirigió la protección de Allende. Su nombre no suena para nada de chileno. Lo que sabemos de Paul Rushing es que era un maestro del disfraz, se movía con facilidad en la sociedad chilena, y los archivos de la Stasi lo describen como alguien que podía mezclarse rápidamente y personificar bien el carisma latinoamericano, un verdadero camaleón del espionaje. Un personaje fascinante. ¿Y cómo coordinaba sus operaciones? Trabajaba en estrecha colaboración con Harry Spindler, el embajador de Alemania Oriental en Chile. Harry Spindler. Spindler era un hombre que hablaba español a la perfección y tenía una gran amistad con Allende. Amistad con Allende. Incluso jugaban al billar juntos. El embajador jugaba al billar con Allende mientras coordinaba operaciones secretas de la Stasi. Exactamente. Spindler, según los archivos de la Stasi, era un hombre que se integraba a la perfección en la sociedad chilena. Increíble. Su cercanía a Allende le permitía obtener información valiosa y mantener un canal de comunicación directo con la Stasi. Es increíble cómo una persona podía llevar una doble vida con tanta naturalidad. La Guerra Fría estaba llena de personajes como Spindler, personas que operaban en las sombras, moviendo los hilos del poder sin ser detectados. Y todo esto estaba ocurriendo mientras Allende seguía con su agenda política sin saber que estaba en el centro de una operación de espionaje internacional. Es una historia llena de giros inesperados y aún no hemos llegado al golpe de 1973 que cambia radicalmente el panorama para la Stasi en Chile. Justo cuando pensamos que la historia no puede ser más intrigante, el golpe militar añade otra capa de complejidad a la trama. Y el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 cambió drásticamente la situación para la Stasi en Chile. Pasaron de una operación de protección relativamente abierta a una completamente clandestina con el objetivo principal de rescatar a figuras clave del gobierno de Allende. Y aquí es donde la historia adquiere un giro personal. Erich Honecker, el líder de Alemania Oriental, tenía un interés muy particular en la seguridad de una persona, en específico su yerno, Leopoldo Yáñez, casado con su hija Sonja. Así es, Yaña. Se convirtió en una prioridad para Honecker y la Stasi puso en marcha la misión Roberto para sacarlo de Chile junto con otros personajes importantes como Carlos Altamirano, el secretario general del Partido Socialista. Espera el líder de Alemania Oriental poniendo en riesgo una operación internacional para salvar a su yerno. Eso sí que es nepotismo a gran escala. Bueno, no podemos saber a ciencia cierta si la misión Roberto se originó únicamente por la conexión familiar. Es posible que Yáñez también tuviera información valiosa para la Stasi. De cualquier forma, su rescate se convirtió en una prioridad. Entiendo. Y hablando de rescates, la historia del escape a Altamirano es de película. Imagínate cruzar la cordillera de los Andes escondido en el maletero de un auto para luego con un pasaporte falso, proporcionado por la Stasi, lograr salir de Buenos Aires rumbo a Cuba. Un escape digno de James Bond. Es increíble cómo la Stasi logró organizar una operación tan compleja en medio del caos del golpe militar. Y lo que es aún más interesante es que a pesar de arriesgar sus vidas para salvar a Altamirano, la Stasi luego lo calificó como elitista y propenso a la propaganda anticomunista. Es curioso cómo las percepciones pueden cambiar tan drásticamente. Quizás Altamirano no se ajustó al molde que la Stasi esperaba una vez que estuvo a salvo en Alemania Oriental. Es una posibilidad, pero volviendo a la misión Roberto, ¿qué pasó con los otros agentes de la Stasi que participaron en ella? Lograron escapar de Chile. La mayoría de los agentes lograron escapar a Argentina después del golpe. Sin embargo, 4 de ellos, incluyendo a nuestro enigmático Paul Rushing, recibieron un telegrama de Berlín Oriental con instrucciones muy claras. Realizarán misiones de rescate y se les facilitarán pasaportes falsos. Esperen instrucciones. Un mensaje directo y al grano típico de la Stasi. Pareciera que para ellos el golpe de Estado no era más que un pequeño contratiempo en sus planes. En cierto modo, sí, la Stasi estaba acostumbrada a operar en situaciones de alta tensión y a adaptarse a los cambios con rapidez. Para ellos, el golpe militar significaba un cambio de escenario, pero no un abandono de sus objetivos. Y Paul Rushing, nuestro maestro de disfraz, se mantuvo en Chile para continuar con estas misiones de rescate. Así es, mientras la Stasi se enfocaba en sacar a sus aliados de Chile, el país entraba en un periodo oscuro marcado por la represión, la violencia y la persecución política, y en medio de este caos la Stasi seguía operando en las sombras desafiando el régimen militar. Es fascinante pensar que, a pesar de la distancia geográfica y las diferencias culturales, la Stasi logró operar con tanta eficacia en Chile.
Tenían una red de contactos bien establecida, una logística impecable y sobre todo una capacidad de adaptación sorprendente. Eran como camaleones capaces de mimetizarse con el entorno y cambiar de estrategia según las circunstancias. Y no podemos olvidar el impacto que la Operación Seguridad Allende tuvo en la vida de las personas involucradas, no solo en los líderes políticos rescatados, sino también en los agentes de la Stasi que arriesgaron sus vidas en estas misiones clandestinas. Absolutamente. Y la historia de Paul Rushin, el agente que se movía entre las sombras, es un claro ejemplo de esto. Su verdadera identidad sigue siendo un misterio, pero su legado en la Stasi es innegable. ¿Y qué sabemos de ese legado? ¿Hay algún registro oficial de su participación en la Operación Seguridad Allende? Se dice que en un bar en el antiguo Berlín Oriental hay un diploma que honra a Paul Rushin por su servicio a la RDA. El dueño del bar afirma que Paul Rushin era en realidad Wilhelm Jennecke, un ciudadano de Alemania Oriental que habría adoptado esa identidad falsa para operar en Chile. Es increíble, un diploma colgado en un bar como único vestigio de un agente secreto que jugó un papel clave en uno de los episodios más turbulentos de la Guerra Fría. ¿Hay alguna otra información sobre la vida de Rushin después de Chile? Lamentablemente, no hay mucha información disponible sobre la vida de Paul Rushin después de la Operación Seguridad Allende. Su destino, al igual que su verdadera identidad, sigue siendo un misterio. Es una lástima, pero también es parte de lo que hace que esta historia sea tan cautivadora, nos deja con la intriga, con las ganas de saber más, de seguir investigando para intentar completar el rompecabezas. Da que pensar, ¿no? Saber que un personaje como Paul Rushin existió, que operó en las sombras de la historia. Y que aún así sabemos tan poco sobre él. Es la naturaleza misma del espionaje. Las historias más fascinantes a menudo son las que quedan incompletas. Sí. Las que nos dejan con más preguntas que respuestas. Y la Operación Seguridad Allende está repleta de esas preguntas sin respuesta. Por ejemplo. ¿Hasta qué punto Allende estaba consciente de la red de protección que la Stasi había tejido a su alrededor? Ajá. ¿Aceptó o rechazó alguna vez su ayuda, explícitamente? Los documentos desclasificados no ofrecen una respuesta definitiva a esa pregunta. Lo que sí sabemos es que Allende se reunió con altos mandos de la Stasi en varias ocasiones, tanto en Chile como en Alemania Oriental. Esas reuniones debieron ser un verdadero juego de ajedrez diplomático. Imagínate a Allende, un líder socialista electo democráticamente, negociando en secreto con la Stasi, ¿Con la Stasi? la policía secreta de un Estado comunista. Es una imagen que nos muestra la complejidad de la Guerra Fría, donde las alianzas y las rivalidades se entrecruzaban de maneras impredecibles. Y también nos hace pensar en el impacto que la Stasi pudo haber tenido en la política chilena, más allá de la protección de Allende. ¿Crees que su presencia en Chile influyó de alguna manera en el curso de los acontecimientos? Es difícil saberlo con certeza, pero es innegable que la Stasi al intervenir en Chile se convirtió en un actor más en el tablero político del país. Sus acciones, aunque secretas, tuvieron consecuencias que aún podemos sentir hoy en día. Es cierto, y aunque nunca sepamos todos los detalles de la Operación Seguridad Allende, la historia nos da algunas lecciones importantes. Nos recuerda que la Guerra Fría no se limitó a un enfrentamiento entre dos superpotencias, sino que se extendió a todos los rincones del planeta, influyendo en la política y la vida de países como Chile. También nos enseña que la historia está llena de secretos, de personajes que se mueven entre las sombras, y que la verdad a menudo es más compleja y fascinante que cualquier ficción. Totalmente, esta inmersión en la Operación Seguridad Allende nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Pero eso es precisamente lo que la hace tan intrigante, nos invita a seguir explorando, a seguir descubriendo las historias ocultas que dan forma a nuestro pasado. Y a recordar que la historia no es un relato lineal y simple, sino un tejido complejo de eventos, personajes e ideas que se entrelazan para crear el mundo en el que vivimos hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la Guerra Fría en Chile. Los invitamos a seguir explorando este fascinante periodo histórico y a descubrir las historias que aún esperan ser contadas. Hasta la próxima.